Abre tu Biblia, por favor, a Primera de Corintios. Y esta es una de las enseñanzas que Pablo está haciendo a la iglesia donde él pastoreó, pero finalmente no solo es un tema único, esta es la condición a lo largo de cada generación donde los cristianos enfrentamos diversas etapas de crecimiento, diversos momentos en la vida cristiana, y a veces nos preguntamos, ¿cómo podremos identificarnos? ¿Cómo lograremos llegar a ver a alguien con mayor madurez? ¿Habrá algún parámetro que defina dónde estamos ubicados? ¿Podremos evaluar como un diagnóstico médico acerca de las condiciones, de las circunstancias, y también tendremos los recursos para cambiar y propiciar que las cosas caminen en la senda correcta? Claro que sí. Nosotros tenemos una generación muy sensible donde nunca queremos hablar, decir, porque se van a molestar, les va a doler, y pareciera que tenemos una generación tan sensible que ni siquiera quiere tocar los temas más elementales. Pero dentro de la vida cristiana, precisamente, es algo que tú y yo necesitamos decidir, aspirar a una madurez. Y la madurez trata precisamente de procesos. Dios nos ubica en tiempos específicos a ti y a mí bajo circunstancias que en ocasiones no son gratas. Momentos donde somos, por llamarlo de una manera, conducidos fuertemente hacia un encuentro donde vamos a ser despojados de mucho de nosotros, donde vamos a ser confrontados realmente con lo que somos, lo que pensamos, hasta dónde hemos crecido. ¿Seremos suficientes para llegar a la siguiente meta? ¡Wow! Porque hemos estado perdiendo algo de vista muy importante en la vida cristiana. Madurez no es un evento, es un proceso formativo. La madurez es una decisión de proseguir, de continuar hasta el día en que Dios decida llevarnos. Pero eso es el propósito de Dios para ti, para mí, indudablemente, aunque Él tiene otros, es decir, un propósito específico en un área, pero el propósito general de Dios para todos sus hijos es que lleguemos a la madurez. De otra manera, sería un accidente crítico que nosotros postergáramos llegar a la madurez. La misma realidad de nuestra biología lo define. ¿Qué edad tienes? ¿En dónde estás? ¿Te quedaste en tus 5 años de edad? ¿Te quedaste en la etapa infantil? Bueno, algunos se quedan en su etapa infantil mentalmente, pero sus cuerpos ya están en la edad adulta. Y es precisamente lo que Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. ¿Cómo entender la problemática de la vida espiritual y qué hacer para lograr cambiar, pero a la vez darnos cuenta quién está dentro de un contexto que parece ser una jactancia de tiempo en el Evangelio, pero debo decirte, la edad no define madurez. Tú y yo podemos tener 20, 30 años en el Evangelio, pero seguir siendo bebés, niños en el Evangelio. Y es el propósito de Pablo. Acompáñame, capítulo 3, versos 1 y 2. Pablo ha invertido bastante tiempo en la iglesia de Corinto. Y mientras lo encuentras, podemos decirte que Pablo fue el pastor de esa congregación por 1 año y medio, es decir, por 18 meses. Él fundó esa iglesia. Así que a veces nosotros estamos con el punto, es que no es buen pastor, no es buen predicador, y te vas a dar cuenta que eso es lo menos. ¿Quién no hubiera querido tener a Pablo de maestro? ¿Quién no hubiera deseado tenerlo como el pastor principal? Pero entonces, el pastor o el ministro, el maestro, no define la madurez. Es la condición personal de acuerdo a escuchar y poner en práctica lo que se conoce. Porque si fuera por tener el mejor maestro, la iglesia de Corinto entonces sería la iglesia súper, pero no.
Pablo le está dictando advertencias, les está llevando al punto donde necesita decirles, despierten. Ustedes están en un entorno crítico. Así que permíteme leer entonces verso 1, dice, de manera que yo, hermanos, no les pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni el día de hoy son capaces todavía. ¡Qué tremendo! Cuando tienes el antecedente, ¿quién fundó la iglesia? Solo tienes dos posibles respuestas. O eran demasiado duros, o el maestro o el predicador no era buen predicador. ¿Qué piensas? ¡Qué tremendo! Porque por lo general, cuando estamos en etapas en la iglesia, no, es que el pastor no enseña bien. Diario predica lo mismo. Nada más habla de estos temas. Y tú dices, Pablo había estado aconsejando a la iglesia acerca de la gran cantidad de divisiones que estaban enfrentando. Era una iglesia rica en todos los aspectos. Dios los había bendecido con todos los dones, pero los dones no hacen madurez, los dones no propician esa estatura. Los dones forman parte del proceso. Eso necesito que lo tengas muy claro, porque a veces somos tan fans de los que tienen dones que idolatramos y los llevamos a un pedestal. ¡Oh, wow! Tiene el don de esto y tiene el otro don. Pero el don no significa madurez. Es parte de la vida cristiana. Pero el don no hace más a alguien. Ni lo hace más espiritual, ni lo hace menos. Pablo está mencionando entonces que dentro del contexto de la iglesia de Corintio mínimo había 3 tipos de personas. Aunque el Salmo 1 lo coloca en solo 2 personas. Pero estás hablando Antiguo Testamento. En el Nuevo, Pablo establece que hay mínimo 3 tipos de personas en nuestro entorno social. Y previamente ya lo ha declarado en el capítulo anterior. Aquellos que no conocen al Señor son los que solo se mueven por los sentidos naturales. Pero también previamente ha descrito a los espirituales. Aquellos que tienen un estilo de vida característico y tienen los sentidos ejercitados en el desarrollo de elegir, decidir, moverse, actuar de una manera más apropiada a lo que la Biblia dice. Pero ahora Pablo les coloca estas palabras diciendo, no les pude hablar como quienes ya deberían tener un nivel espiritual a los cuales pudiera dirigirme con una mayor cantidad de doctrina, con una profundidad de revelación, puesto que no son todavía capaces de esto. ¿Y a qué se refiere? Que el tercer tipo de persona que podemos encontrar es el carnal. Y Pablo menciona que el carnal, como el bebé, es prácticamente el mismo título, solo que difiere en la esfera donde se desenvuelve, pero es el mismo. Lo que está mencionando es que algunos se convirtieron, conocieron al Señor, pero no decidieron continuar su proceso formativo de crecimiento. Decidieron mantenerse en el contexto donde ellos se sentían cómodos, donde vivían acorde a sus deseos y no permitían que el Espíritu Santo propiciara ese cambio que tanto tenemos. Recuerda, el Espíritu Santo nunca te va a forzar a hacer algo que tú no estás dispuesto a hacer. Nunca lo hará. Porque el día que Él te force a hacer algo, dejará de ser Dios y después dejarás de ser responsable delante de Dios por todas esas cosas. Eso es una realidad que tú y yo tenemos que sintetizar. Así que cuando viene el Espíritu Santo, no significa reemplazó mi persona, sustituye mi carácter y mi capacidad de decisiones. No, tú y yo seguimos siendo responsables de nuestras actitudes, de nuestras acciones, de nuestros parámetros, perspectivas, opiniones. Así que Pablo, refiriéndose a quienes amaba, porque tenemos otro problema, es que el pastor no tiene amor.
Entonces, ¿Pablo no los amaba? Es la pregunta. ¿Pablo no amaba a su iglesia? ¿Sabes que es posible amar una congregación donde tú no naciste, donde tú no estuviste tanto tiempo invertido, y es posible amarla? ¿Cuánto más cuando tú estás directamente relacionado con el nacimiento, el establecimiento de la congregación y estás viendo nacer las almas? Es como un padre, una madre de familia. ¿No amará lo que ha brotado de su vientre? Sería prácticamente innegable. Así que Pablo les está escribiendo, ¿por qué? ¿Para señalar, para criticar, condenar? No. El propósito de la palabra no tenía como propósito señalar, aunque Pablo pudo haberlo hecho hablando de nombres, como en otras ocasiones lo establece. Lo que propone es que cada uno de esos creyentes nos veamos en el espejo y entonces podamos definirnos para saber si estamos muy cómodos donde nos desenvolvemos, si nuestras características son similares a las que Pablo menciona o estamos en el proceso de ir adelante. Lo que también necesitamos colocar es que estar en la posición de la infancia espiritual no es malo. El problema es cuando tienes 30 años en esa etapa. Y Pablo está mencionando entonces el carnal, que en griego es sarkis, más o menos esa es la palabra, los sarquicos. Quiere decir entonces que el carnal tuvo un encuentro con el Señor. Conoció al Señor, el Espíritu Santo lo selló, pero su conducta no difiere en nada de una persona que no conoce al Señor. En otras palabras, su círculo, su mundo, es actuar de una manera similar con quienes no conocen al Señor. De tal manera que cuando hablan, se conducen en su trabajo, sus negocios, donde quiera que estén, no existe una línea de diferencia. Eso es lo que está diciendo. De tal manera entonces que ellos, en un momento dado, pueden decir: yo alabo al Señor, yo asisto a la iglesia, lloro cuando el Señor me toca, y eso es bueno. Pero el conflicto radica en que su vida no está en armonía con ese crecimiento al cual esperamos que todo mundo, tú y yo, lo tengamos. ¿Cómo es alguien que es carnal? Porque a veces nosotros en la iglesia tenemos esa frase muy hecha, ¿no? Es bien carnal, ¿no? Y dices, ¿pero a qué se refiere Pablo al hablar este sentido? Bueno, debemos primeramente colocarnos. Pablo no está utilizando esta forma como algo despectivo, hiriente, sino como una señalización para ubicar un contexto, no para una condenación. Eso tenemos que ser muy claros al respecto. Lo que menciona es que una persona puede conocer al Señor, pero puede vivir diametralmente opuesto a la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? Nos parece increíble porque hay una nueva naturaleza operando. Hay características ya derramadas plenamente con un alto potencial para sacarnos de la esfera donde antes estábamos, de los deseos, inclinaciones que antes practicábamos, y trasladarnos en el poder del Espíritu Santo para vivir una vida totalmente diferente y por encima de lo que antes teníamos. Eso es lo que Pablo está mencionando, que un carnal conoció al Señor, asiste a la iglesia, forma parte de un ministerio, conoce el lenguaje cristiano, amén, gloria a Dios, aleluya, diezma, ofrenda, o sea, conoce la liturgia de la iglesia. Puede pasar como cualquier cristiano maduro, pero cuando pasa la prueba del comportamiento es donde está el conflicto. Todavía el carnal es seducido e inclinado por las pasiones anteriores. Por eso, cuando le preguntaban a Juan el Bautista, ¿qué debo hacer? Cambia de vida.
¿Qué debo hacer? Si tú robas, ya no robes. Si tú extorsionabas, ya no extorsiones. Ese va a ser un evidente. Si antes tomabas, ya no tomes. Si había prácticas que el mundo aún a veces ni siquiera menciona, ya no deberían formar parte de un cristiano. Y es lo que está mencionando Pablo. Para que nosotros, empezando por mí, nos veamos en el espejo y entonces podamos saber dónde estamos parados. Y no sea una jactancia la que nos guíe, sino los hechos, los frutos, para decirnos dónde estamos parados. Así que un carnal, sus características muy claras es que su vida gira en torno a sus deseos. Lo que gobierna su vida son sus prioridades e intereses, no los del Señor. Eso los conoce, pero no permite que ejerzan una influencia y propicien una transformación, un cambio. Un carnal es de los que dicen: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Eso es lo que hace un creyente carnal. Y eso es lo que Pablo está mencionando. Reitero, no está colocando un dedo para condenar, sino para advertir que podemos llegar a un momento donde podemos perder de vista la perspectiva espiritual e ir descendiendo y empezar otra vez a formar parte de lo que antes hacíamos. Eso es lo que está diciendo. Así que, entonces, la inmadurez no es un accidente, es una elección, es una decisión. Y ese es un verdadero conflicto, porque a veces en el entorno donde las personas se desenvuelven, pasan inadvertidos de que son creyentes. Viven igual, hablan igual, se comportan como los demás, y salvo en algún momento dado dicen: tú eres cristiano. Yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? O sea, no porque me asombre, pero el punto es que no hay ninguna diferencia entre el mundo y el creyente carnal. Solo puede haber una diferencia, si es que la hay, que él diga: conozco a Cristo. Nada más. Y Pablo está muy interesado en que su congregación deje ese nivel espiritual, se aleje de esa esfera que no es apropiada para un creyente. ¿Por qué? Porque esto, a un creyente carnal o a un bebé en Cristo, que por lo general Pablo utiliza estos dos términos muy similares. Un bebé, por lo general, siempre está solo hablando del ABC del cristianismo, de las doctrinas básicas. Soy salvo, levanto las manos, el bautismo, pero no llegan a una mayor profundidad. No aman revelación, no buscan doctrina. Para ellos es muy superficial. Para ellos es igual estar en el mundo que estar afuera. Es más, aquí ponemos, como dicen ellos, un antro dentro de la iglesia y van a estar felices, porque es su mundo. Es donde ahora, velo desde esa perspectiva. Un carnal se va a sentir a gusto con lo que el mundo hace y propone. Y cuando colocas en una congregación los mismos elementos que el mundo coloca donde se divierten, ¿dónde crees que van a ir ellos? A ese lugar. ¿Por qué? Porque es donde su carne se deleita, no su espíritu. Tenemos que hacer la gran diferencia. Podemos cantar acerca de Jesús, pero cuando tú le cantas al Señor y tienes un impacto con Él, hay un cambio. Y Pablo está enseñándonos que nuestra generación actual, como la de antaño o la de ayer, pasamos por diversos momentos similares. Un creyente carnal basa sus estrategias de vida por sus propios intereses antes que por principios y convicciones. Por eso es que podemos darnos cuenta. Sus palabras, sus relaciones, su atmósfera donde se desenvuelve, es obvio que es detectable para quienes estamos fuera de ese contexto y podemos ubicar dónde y cómo se están moviendo estas personas. Hay características muy claras. Por ejemplo, el verso 3 nos dice, del que estamos leyendo:
Y dice él, ¿por qué son carnales? Porque entre ustedes hay celos, contiendas, divisiones. ¿Te das cuenta? Por lo general, los que generan más conflictos dentro de una congregación son aquellos que no tienen madurez. Y no estoy hablando que son los únicos, no. Es que a veces, por inclinaciones propias, por no pensar acorde a la palabra, sino pensar de acuerdo a su forma muy personal o su opinión, anteponen su perspectiva que la palabra. Ese es el conflicto. La iglesia de Corinto estaba siendo dividida. Había 4 grupos de creyentes dentro de la congregación. ¿Qué? Había 4 grupos. 4 grupos divididos. Unos eran de Pablo, el otro grupo era de Pedro, el otro grupo era de Apolos y el último era del Señor. 4 grupos había dentro de la congregación. Y les dice Pablo, ¿no se han dado cuenta que ustedes están en un contexto totalmente erróneo? Porque ni el que planta ni el que siembra es nada, porque todo viene del Señor. Y aunque ese es otro tema que necesitamos después tocar, como el día de hoy, la gran mayoría edifica a los predicadores. ¡Oh, wow! ¿Qué? ¿Quién es un predicador? ¿Quién es el pastor? Un siervo nada más. Un vaso escogido, pero no el Señor. Bueno, ese es otro punto. Pero es donde el ámbito carnal se centra. Porque se tiende a idolatrar a los pastores, al liderazgo. No hay como mi pastor. No, el mío tiene la mayor capacidad, la mayor revelación. Y Dios dice, ¿dónde he oído eso? ¿No? Ese es uno de los síntomas que nosotros podemos ver y saber que todavía esa persona no alcanza el nivel más alto acerca del liderazgo. Por eso Pablo dice, ustedes tienen 4 grupos y ustedes a 3 de ellos les colocan en un pedestal. Cuando una persona es carnal, tiene mucho que perder, déjame decirte, porque se vuelve dependiente de los hombres y no de Dios. Ese es un conflicto serio. Porque su vida gira en torno a lo que escucha y no lo que conoce o le revela el Señor. Y su fe siempre estará ambivalente, puesto que no tiene una formación teológica profunda a causa de su desinterés y de su escasa capacidad de permanecer delante de Dios. Y esto entonces, como dice Romanos, si él no tiene contacto con la palabra genuina, no va a haber fe, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Al ser dependiente de los hombres, está obviamente desligándose de la fuente del Señor. Se vuelven divisorios, siempre están en constante conflicto. Casi nada les gusta. No me aman, no hay amor. ¿Ya viste los músicos? ¿No? Siempre están en un conflicto enorme. Porque el amor es el sustento y la base de ese carácter que los llevará a madurez. Pero cuando te sustraes de la fuente, ¿en dónde vas a girar? En tus propios recursos. Pablo tenía un ojo como si fuera Lucas el doctor. Él podía definir el diagnóstico de la condición espiritual y a la vez propiciar los recursos para salir de esa circunstancia. Pero él se podía dar cuenta perfectamente de lo que estaba aconteciendo en el ámbito de la iglesia. Así que alguien carnal siempre tiene una tendencia de ser egocéntrico. Siempre eso lo vas a mirar. El verso 3 y un poquito más adelante vas a darte cuenta que Pablo describe la sintomatología para que nosotros nos podamos dar cuenta, ¿realmente estoy en el lugar que creo que voy? ¿O al ver mis circunstancias, estoy bajo este contexto?
¿Sí? Por eso, cuando un carnal, al no conocer la palabra de Dios, sustenta su vida y sus acciones bajo sus capacidades y talentos. Él te puede decir, para Dios no hay nada imposible. Ah, pero eso no. Y se mueve bajo su sistema. Conoce parte de la palabra, pero solo como una referencia intelectual, mas no una realidad a la cual él puede practicar y vivir. Yo puse otras cositas aquí, pero por cuestión de tiempo no vamos a tener. Pero cuando Pablo establece esta condición de hablar de tres tipos de personas, el no creyente, el espiritual, y en este momento está tocando la esfera donde el carnal se desenvuelve, está evidenciando que dentro de la iglesia puede haber dos tipos de personas por seguro. Y otro, el tercer segmento, es los que llegan por vez primera. Pero hay dos tipos de personas como creyentes dentro de una congregación y que ambos estarán en lucha, fluctuando unos con otros, pero los maduros necesitan darse cuenta que deben recibir al débil para llevarlo a la madurez, no para entrar en la contienda, no para entrar en el conflicto. Y qué difícil es. Porque los carnales, por lo general, nunca les das gusto, porque no piensas igual que él. Ellos esperan que te hagas como ellos. Y cuando tú empiezas a salirte de ese, si antes ibas con nosotros, si antes te la pasabas con nosotros, si antes hacías esto. ¿Por qué? Porque estaba en esa esfera. Pero la madurez, reitero, es una decisión. Porque a veces queremos ser tan espirituales que decimos, Señor, hazme maduro. Yo quiero ser maduro. No, es tu decisión. Eso tenemos que puntualizar. Tu hambre y tu sed van a definir el nivel espiritual que tú quieres tener. Por eso el Señor Jesús mencionó, Dios no da el espíritu por medida. Madurar es un complemento de conocimiento, de revelación y de una obediencia, es decir, la práctica de lo que conocemos. La diferencia entre el maduro y el inmaduro, una de ellas es que el maduro se niega a sí mismo por amor a otro. Y el carnal dice, no, primero yo. ¿Cómo descifrar esa incógnita cuando alguien dice, pues yo conozco a Cristo y su vida no es todo lo que nosotros quisiéramos? Solo hay dos posibles respuestas. Una es que verdaderamente no conozca al Señor y le estás pidiendo algo que no puede hacer. Porque una persona sin el Señor no es capaz de cambiar su vida y dar un giro de 180 grados. Puede hacer algunas enmiendas, puede tener alguna ayuda médica, terapéutica para hacer un cambio de conducta temporal. Pero solo el poder del Espíritu Santo puede cambiar y transformar una vida y darle un giro de 180 grados. Y la otra opción es que decida esa persona ignorar la voz del Señor y vivir acorde a sus propios intereses. Por eso Pablo advierte a su iglesia para decirles, es necesario que ustedes miren hacia adelante. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Mencioné muy claro, el propósito en general es que nosotros paso a paso vayamos subiendo esa escalera para ir retirándonos de lo natural, de lo carnal, para ir adquiriendo la esfera espiritual, la madurez. Y cuando hablamos de madurez no es perfección, eso también tenemos que subrayarlo. Madurez es empezar a vivir, hablar, practicar acorde a lo que conocemos. Ir desligándonos de los impulsos naturales que a veces afloran, porque todavía tú y yo batallamos con esta naturaleza. Bueno, ya sé, nomás yo. Pero siempre es así. Es como si dijeras,
¿Dios regeneró nuestra carne? No. Dios nunca regeneró la carne desde el principio de Génesis. Desde el diluvio, Dios nunca a la carne la cambió. Porque la carne siempre tendrá la tendencia de vivir acorde a su naturaleza. Por eso Génesis 1:11 dice que todo es de acuerdo a su género. La vida del Espíritu nos va a llevar cada vez a ser más partícipes del carácter de Cristo, y la carne cada vez nos va a llevar más lejos de la vida del Señor. Porque la carne siempre va a ir pensando conforme a su entorno. Eso es un deterioro que tú vas a ver. Algunos van a pensar que temas de actualidad como hoy contra la familia, y te van a decir, no, pues cada quien su vida. Dices, ¿qué? No puedo creer que alguien que se diga cristiano piense que cada quien elige. No. Si la misma biología nos dice que la vida es prioritaria. En otras palabras, lo carnal va deteriorando la forma de pensar, de ver, de quienes continúan en esa condición. No se percatan, pero van perdiendo de vista todas las cosas y van aceptando más su entorno social, cultural, para hacer lo suyo, porque no hay una fuerza para contrarrestar todo ese embate que el mundo está trayendo y colocando a sus vidas. Tenemos que ir hacia adelante. Y para concluir, ¿por qué Pablo le escribiría? Yo me he preguntado, ¿por qué Pablo le escribió eso a la iglesia? ¿Por qué se tomaría tanto énfasis en colocar al espiritual como al carnal? ¿Por qué? Si tú por un instante le das vuelta, la Biblia siempre tiene un propósito. El Espíritu Santo para eso la colocó. Y uno de esos propósitos es que las generaciones venideras enfrentaríamos tiempos prácticamente similares a Corinto, donde la cultura grecorromana todo era lícito. ¿Dónde hemos oído eso? Todo era legal, pero el hacerlo legal no significa que sea grato delante de Dios. Y la tendencia general del cristiano carnal es vivir acorde a su entorno. Esa es una claridad que tú y yo necesitamos colocar. ¿Qué hacer? Que el Señor nos ayude a crecer. Esto no es para señalar, para decir, ay, el pastor predicó, mira, para le quedaba re bien. ¿No? No, nomás le faltó poner nombre y apellido, pastor. Ya sabíamos de quién. No, Pablo no está hablando al respecto. Lo que Pablo está mostrando es que si la etapa infantil espiritual está ahí, no es malo ser un niño espiritual, siempre y cuando no tengas tanto tiempo en esa etapa. Pero somos llamados a una esfera de vida con mayor intensidad. Por eso Pablo les dice, ¿cómo que esperaban que les hablara? Su condición de carnalidad no me permite enseñarles algo que ustedes ni siquiera aman, les interesa, ni siquiera se preocupan porque no lo van a entender. Y estoy seguro que Pablo escribió el libro de Hebreos, aunque no lo tengamos, pero en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12. Esa es una disyuntiva que no tenemos quién, pero eso fue el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo sí lo escribió. Dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, ¿y a qué se refiere? Después de tanto tiempo. En otras palabras, el factor tiempo ejerce una influencia y es también a la vez un parámetro que determina en dónde estamos parados, por tiempo. Dice, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son
los primeros fundamentos de las palabras de Dios y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que está hablando aquí de alimento es acerca de la aplicación y la práctica de lo que se instruye y se enseña. Y nosotros estamos en esa senda. Hoy vernos en el espejo y decir, Señor, todavía amo lo que practicaba antes. Todavía vivo de acuerdo a lo que antes me llenaba. O mi vida está girando en otro entorno donde amo más tus cosas, donde amo tu presencia, donde mi prioridad eres tú. O sea, eso es algo que solo en lo personal podemos contestar. Y aquí es donde tú y yo podemos decidir, Señor, ayúdame a llegar. Ayúdame a vivir de esa manera, Señor. Desligándome de aquello que es una trampa y una terrible esclavitud. Porque el que es vencido por algo o por alguien es esclavo del que lo venció. Y la carne tiene esa calidad o esa característica, ser tan efectiva en la sutileza que ejerce, que el día de mañana puede llevar a una esclavitud sin darse cuenta esa persona cuando empezó, solo hasta que llegó al final. Así que el día de hoy te invito para que podamos hablar con Dios en lo individual y decirle, Señor, ayúdanos. Y que la congregación, la iglesia, pueda salir de ese entorno y nos permita crecer, madurar, porque mientras más madurez una congregación experimenta, es mayor su alcance y compromiso con el Señor y con su obra. Mientras mayor madurez una iglesia experimenta, está más interesada en las prioridades de Dios que en las nuestras. Cuando una iglesia alcanza madurez, tiene la responsabilidad de seguir adelante para proclamar y predicar el Evangelio en todo ese entorno, y es cuando Dios de igual manera entonces produce el crecimiento. Y creo que eso es importante. Nos conviene madurar, nos conviene crecer. Que Dios nos ayude en ese proceso. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Y ahí donde estás, nadie tiene el derecho de señalar, y mucho menos condenar. Pero sí es una oportunidad para decir, Señor, ayúdanos. Padre, te doy gracias por permitir a esa palabra, Señor, estar ahí. No como parte de una historia, sino como la verdad para este 2021, Señor. Donde a mi vida personalmente confrontas para saber dónde estoy parado, Señor. En dónde están mis prioridades, mis inclinaciones y deseos. ¿Qué es lo que determina mi estilo de vida? Si mis intereses o tus principios. Señor, cuánto necesitamos tu ayuda. Esta carne tiene una enorme capacidad de influencia que en ocasiones es capaz de llevarnos a un nivel muy crítico, Señor. Pero hoy, al ser advertidos por tu Espíritu Santo, te pedimos, fortalécenos. Toma nuestra mano, Señor. Guíanos para caminar contigo, donde produzcas ese carácter día a día a través de estos procesos que en ocasiones son difíciles, dolorosos. Que hay momentos donde las lágrimas no pueden evitarse, pero tú estás ahí, Señor. Gracias por amarnos de tal manera que no vas a permitir que permanezcamos tanto tiempo en esa condición de niñez o adolescencia espiritual. Queremos alcanzar la madurez y estamos conscientes que no son los años de estar en una iglesia, ni el servir en un ministerio, sino esa madurez es ese proceso formativo, Señor, que tú nos llevas para actuar, pensar y definir acorde a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy reunirnos y escuchar tu palabra
y rendirte una vez más lo que somos, nuestro presente y nuestro mañana, y entregar en tus manos todos nuestros planes, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, los guarde. Nos vemos el próximo domingo en el servicio en la congregación. Bendiciones.